I have been waiting for this for 2 years. He esperado este momento por 2 años. It is so exciting to be with you this morning. Y es tan emocionante estar con ustedes esta mañana. And your praise and worship lifted up the name of Jesus Christ. Y esa alabanza y adoración exaltó el nombre de Jesucristo. The singers were unbelievable. Los cantantes fueron increíbles. In fact, I would like to take them back with me to some other speaking engagements. De hecho, me los quiero llevar junto conmigo a algunos compromisos que tengo. But I understand that they have a ministry here, and we praise God for that. Pero entiendo que como ovejas tienen un ministerio aquí, así que glorifico a Dios por eso. This morning in this opening general session, Esta mañana en esta apertura, I want to challenge you on the theme of the convention, Kingdom Education. quiero retarlos en cuanto a lo que es la educación para el reino. And I want to talk to you about today's culture battle. Y quiero hablarles hoy acerca de la batalla en la cultura que estamos viviendo. This culture war is a war over truth. Esta guerra de cultura es una guerra sobre la verdad. And we're going to try and show you some slides on the screen Y vamos a enseñarle unas diapositivas en la pantalla. and get across to you the culture war that we're in. Y quiero enseñarles la guerra cultural en la que estamos envueltos. The first thing I want to share with you is a quote that I learned from Martin Luther. Lo primero que quiero compartir con ustedes es una cita de Martín Lutero. And it reminded me how Satan is at work today. Y me recordó cómo el enemigo está obrando en el día de hoy. Martin Luther said, if I profess with the loudest voice Martín Lutero dijo, si confieso con la voz más fuerte and clearest exposition of every portion of God's word, y con la más clara disposición cada porción de la palabra de Dios, except excepto that little point which the world and the devil are at that moment attacking. el punto que el mundo y el diablo están atacando en ese momento, I am not confessing Christ, no estoy profesando a Cristo. however boldly I may be professing him. No importa la valentía con lo que lo haga. Where the battle rages, La lealtad del soldado there the loyalty of the soldier is proved. se prueba cuando la batalla es más fuerte. And to be steady on all the other battle points Y aunque haya permanecido firme hasta allí, is mere flight and disgrace si se atemoriza en el momento sería una deshonra. if we flinch at that one little point. Si salimos corriendo en ese punto, I am convinced estoy convencido that that little point is education. que ese punto pequeño es la educación. Satan will not relinquish the hill. Satanás no va a entregar lo que ya ha conquistado. He knows that if he loses education, Sabe que si pierden el punto de educación, that he will lose the next generation. pierde la próxima generación. So we are here today Así que estamos aquí hoy to address that one little point, para education. dirigirnos a ese punto, la educación. It is so important, the work that you do each and every day in the classroom. El trabajo que hacen en las aulas a diario es tan importante. One of the key scriptures that has challenged me over the years Una de las escrituras clave que me ha retado a través de los años is found in Colossians chapter 2, verse 8. se encuentra en Colosenses 2, verso 8. And this verse says this, Y este verso lee así: see to it, mirad, beware, ten cuidado, be on guard. está a la guardia. Don't let anyone take you captive No permita que nadie te lleve cautivo through philosophy and empty deception, a través de filosofía y huecas sutilezas, according to the tradition of men, según las tradiciones de los hombres, according to the elementary principles of the world, conforme a los rudimentos del mundo rather than according to Christ. y no según Cristo. Paul is saying, be on guard, Pablo nos dice, estén apercibidos, which means that as Christians we can be taken captive. lo que significa que como creyentes podemos ser tomados cautivos. And we're not talking about being taken captive by countries. Y no estamos hablando de ser cautivados por naciones. We're talking about being taken captive by false philosophy. Estamos hablando de ser cautivados por filosofías falsas. And I want to make it simple. Y quiero simplificar esto. Instead of false philosophies, think of the word ideas. En vez de filosofías falsas, piensen en la palabra ideas.
Paul is saying, don't be taken captive by false ideas, Pablo está diciendo, no sean tomados cautivos por falsas ideas, by wrong thinking. por un patrón de pensamiento equivocado. Instead, we must be taken captive by Jesus Christ En vez de eso, ser cautivados por Cristo Jesús and by his word and his truth. y por su palabra y su verdad. I have learned a couple truths about being taken captive by ideas. He aprendido algunas verdades acerca de ser tomado cautivo por algunas ideas. The first truth is La primera verdad es that it is very subtle que es sutil and you are not aware that it's happening until it's too late. y no te das cuenta que la cautividad está ocurriendo hasta que es muy tarde. We don't realize that the ideas are coming into our minds No nos damos cuenta que estas ideas están entrando en nuestras mentes and are actually taking us captive. y están empezando a cautivarnos. But pretty soon it has us, Pero antes de que nos demos cuenta ya no tienen and we don't know how it happened. y no sabemos cómo ocurrió. And the next truth is you always end up getting more than you wanted. Y la próxima verdad es que siempre terminas recibiendo más de lo que habías pedido o deseado. You think that you can handle false ideas, Crees que puedes manejar estas ideas falsas, but in the end, you get more than what you expected. pero al final recibes más de lo que estabas esperando. And when I wrote the book, Kingdom Education, Y cuando escribí el libro Educación para el Reino, I put a model in the book, puse un modelo en el libro and it's in the shape of a pyramid. y es en un modelo de una pirámide. And that pyramid is divided into 3 sections. Y esa pirámide se divide en 3 secciones. The bottom section is labeled beliefs. La parte inferior está etiquetada como creencias. And the next layer is labeled values. Y la próxima sección se titula valores. At the top of the pyramid are actions. Y en la parte de arriba dice acciones. And one of the things I have learned through life Y una de las cosas que he aprendido a través de la vida is that the beliefs form the foundation of our lives. es que las creencias forman el fundamento de nuestras vidas. And those beliefs shape our value system. Y esas creencias forman lo que es el sistema de valores que desarrollamos. They set our priorities in life. Nos hacen fijar prioridades en la vida. And those values and priorities drive our actions. Y esos valores y prioridades conducen nuestras acciones. So our beliefs shape our values, Así que nuestras creencias forman nuestros valores and our values drive our actions. y nuestros valores nos llevan a nuestras acciones. But I was always asking myself, Pero siempre me hacía la pregunta, where did my beliefs come from? ¿de dónde vienen mis creencias? Where did they take root in my life? ¿Dónde empezaron a formar raíces en mí? And I had to add another layer to my model. Y tuve que agregarle otra sección a mi pirámide. And below my beliefs, I put truth. Y debajo, fundamentando las creencias, puse verdad. Because what I believe to be truth Porque lo que yo creo que es verdad determines my beliefs. determina todas mis creencias. And we live in a world where they tell us there is no absolute truth. Y vivimos en un mundo donde se nos dice que no hay verdades absolutas. And sometimes Christians don't know how to respond. Y a veces los cristianos no saben cómo responder a eso. When someone tells me there is no such thing as absolute truth, Cuando alguien me dice a mí que no existe tal cosa como verdad absoluta, I respond, are you sure? yo les respondo, ¿estás seguro? And when they say yes, Y cuando dicen sí, I say that's an absolute. le digo, eso es una absoluta verdad. And then they tell me, well, that's the only absolute, Entonces me dicen, sí, pero ese es el único absoluto, that there are no absolutes. que no hay absolutos. And I ask, could there be a second? Y yo le pregunto, ¿podría haber una segunda? And they say no. I said, there's another absolute. Me dicen que no y yo le digo, ahí hay otra verdad absoluta. See, you cannot live according to false ideas. ¿Ves? No puedes vivir basado en falsas ideas. And we've got to understand there is absolute truth. Y tenemos que entender que sí hay verdad absoluta. And it's found in this book, Y se encuentra en este libro, God's Word. en la palabra de Dios.
And we must go and realize our concept of truth Y tenemos que ver que nuestro concepto de la verdad must be based on this book. debe estar fundamentado en este libro. That will help us set strong beliefs. Y eso nos ayudará a poner creencias fuertes. We will develop right values. Vamos a desarrollar los valores correctos. And that will drive our actions. Y eso va a manejar, nos va a conducir a nuestras acciones. So how do we avoid being taken captive by false ideas? Entonces, ¿cómo evitamos ser tomados cautivos por ideas falsas? We find the answer in Scripture. Encontramos la respuesta en la Escritura. In John chapter 14, verse 6, En Juan 14, verso 6, a very familiar passage to all of un us. pasaje muy familiar para nosotros. Jesus said, I am the way, Jesús dijo, yo soy el camino, I am the truth, yo soy la verdad, I am the life. soy la vida. No man comes to the Father but through Nadie me. viene al Padre sino por mí. I want to focus in on that one phrase. Quiero enfocarme en esa frase. Jesus said, I am the truth. Jesús dijo, yo soy la verdad. Truth is a person. La verdad es una persona. Truth is not something that God decided. La verdad no es algo que Dios decidió. Truth is who God is. La verdad es quién es Dios. If you go to Isaiah chapter 61, verse 2, Si vas a Isaías 61, verso 2, the prophet was prophesying about the coming Messiah. el profeta profetizaba acerca de la venida del Mesías. And he said this about the Messiah. Y dijo esto acerca del Mesías. He has sent me to bind up the brokenhearted, Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, to proclaim liberty to captives a vendar a los quebrantados de corazón, and freedom to prisoners. a publicar libertad a los cautivos. Jesus himself Jesús mismo said in Luke 4:18 dijo en Lucas 4, verso 18, that he has sent me to proclaim release to the captives. me ha enviado a predicar libertad a los cautivos. We know that Jesus came to release us from sin, Sabemos que Jesús vino para libertarnos del pecado, but I also believe pero yo también creo that Jesus keeps us free from captivity of ideas que Jesús nos mantiene libre de la cautividad de todas las ideas falsas, because Jesus is truth. porque Jesús es la verdad. This is found in John chapter 8, verses 31 and 32. Y esto se encuentra en Juan 8, versos 31 y 32. And Jesus told those who were following him, Y Jesús le decía a los que le estaban siguiendo, if you continue in my word, si vosotros permaneceréis en mi palabra, then you are truly disciples of mine, seréis verdaderamente mis discípulos. and you will know the truth, Y conoceréis la verdad, and the truth will make you free. y la verdad os hará libres. If we know Jesus Christ, Si conocemos a Jesucristo, who is truth, quien es la verdad, he goes and he sets us free from sin, entonces Él viene y nos liberta del pecado, but he also sets us free from false ideas. pero también nos liberta de falsas ideas. And we will be taken captive by truth of Jesus Y Christ. vamos a ser tomados cautivos por la verdad, quien es Jesucristo. So let's take some time and look at the battle over truth. Así que vamos a tomar un momentito para mirar la guerra sobre la verdad. Many years ago, Dr. James Dobson Muchos años atrás, el doctor James Dobson, of Focus on the Family de Enfoque en la Familia, wrote a book, Children at Risk. escribió un libro, Niños a Riesgo. We've got to remember this was back in the 90s. Y tenemos que recordar que eso fue en los 1990s. And think what has happened in the culture around the world Y piensen en lo que ha ocurrido en la cultura alrededor del mundo since the 1990s. desde ese entonces. And he wrote these words. Y escribió estas palabras. A new civil war is raging across America. Una nueva guerra civil se está llevando a cabo en América. And this civil war is a war of values. Es una guerra de valores. Whoever wins this war Quien gane esta guerra will get our children. tomará control de nuestros hijos. Now, I realize he said this in the context of the United States. Ahora, yo entiendo que él dijo eso dentro del contexto de los Estados Unidos. But when I travel around the world, Pero cuando viajo alrededor del mundo, I find it's as much true here me doy cuenta que eso es tan real aquí as it is in my own country. como lo es en mi propio país.
there is a battle targeting our children. Hay una batalla enfocada en nuestros hijos. And it's a battle of ideas and values. Y es una batalla de ideas, de creencias y valores. And whoever wins this battle gets our children. Y quien gane esta batalla toma el control de nuestros hijos. So let's talk about this culture war. Así que vamos a hablar sobre esta guerra de cultura. One of the things I have found in history, Una de las cosas que yo he visto en la historia that every generation that ever lived, es que cada generación que ha vivido, all the way back to Genesis chapter 3, aún hasta llegar a Génesis capítulo 3, has had to fight a culture war. ha tenido que pelear una guerra cultural. And the culture war that we're fighting today Y la guerra cultural que estamos luchando en hoy is the same as culture wars throughout history. es la misma guerra a través de la historia. And it's the result of the greatest terrorist attack in all of human history. Y es el resultado del ataque terrorista más grande en toda la historia. We know about terrorist attacks around the world today, Sabemos sobre los ataques terroristas alrededor del mundo hoy, but none of them are as strong and powerful as the one that took place that I'm talking pero about. ningún ataque ha sido más fuerte ni tan poderoso como el que le estoy cantando. There was only one terrorist. Solo había un terrorista His name was Satan. y se llamaba Satanás. He attacked the crown jewel of God's creation, Y atacó la joya de la creación de Dios, man. el hombre. And ever since that attack, Y desde ese ataque, the result was el resultado fue that man is at war with God and his creation. que el hombre está en guerra en contra de Dios y su creación. Because of sin and living in a fallen world, Por el pecado, por vivir en un mundo caído, you and I must engage in today's culture war. tú y yo tenemos que ser parte de esa guerra cultural. Culture wars are always fought over two questions. Las guerras culturales siempre se pelean basada en estas dos preguntas. What is real ¿Qué es real and what is true? y cuál es la verdad o qué es verdad? The children that walk into your classrooms Los niños que entran a sus aulas are constantly seeking answers to these questions. están constantemente buscando las respuestas a estas preguntas. They want to know what's real. Quieren saber qué es real. They want to know what's truth. Quieren saber cuál es la verdad. They want to know how to make sense out of life. Quieren saber cómo hacer sentido de todo esto. And what we must understand is this culture war is a war of ideas. Y lo que debemos entender es que esta guerra cultural es una guerra de ideas. And the two sides are not just a little bit different from one another. Y los dos lados no es que son solo un poco diferentes uno del otro. They were in total opposition to each other. Están en total oposición uno en contra del otro. Sometimes we see those living out in the world A veces vemos a aquellos que están viviendo en el mundo and they seem just like you and me. y se parecen a ti, se parecen a mí. But at the foundation of their lives Pero en la fundación de sus vidas is a worldview, hay una cosmovisión, a set of ideas una regla, unas ideas that is in total opposition to the truths of this book. que es contraria, opuesta a las verdades de este libro. The third concept of all culture wars Y el tercer concepto de toda guerra cultural is that the main target is the next generation. es que el principal punto de ataque es la próxima generación. The target is our children. El blanco es nuestros hijos. The world is not so much targeting us. El mundo no nos está enfocando a nosotros. You look at advertisement and the media. Ven todos los anuncios, los comerciales, el medio. It wants to capture the minds of our children. Y quiere capturar la mente de nuestros hijos. There was a group in the United States several years ago. Había un grupo en los Estados Unidos hace unos años atrás. They were very small and not very powerful. Y eran muy pequeños y no muy poderosos. And they met together to form some educational goals. Y se reunieron para formar algunas metas educativas. And they worked several weeks to put those goals together. Y trabajaron por varias semanas para poder poner estas metas claras. And then they were determined to take those goals and drive them into the school system. Entonces estaban determinados de tomar estas metas y ponerlos en el sistema escolar.
And at the end of their document with their goals, Y al final del documento que produjeron, donde estaban sus metas, they put this statement. pusieron este enunciado. They said, if we do our jobs right, Dijeron, si hacemos nuestro trabajo bien, we are going to raise a generation of kids levantaremos una generación de niños who don't believe the claims of the religious right. que no creerán en las declaraciones del derecho religioso. And then they said, Y entonces dijeron, when we capture the kids, cuando alcancemos a los niños, we will own the world and the future. el mundo y su futuro nos pertenecerá. The most important word in that entire quote La palabra más importante de esa cita is that word when. es la palabra cuando. This group says it's not if we're going to win. Este grupo no decía si los alcanzamos, They say they are going to win. decían vamos a vencer. It's just a matter of time. Solamente es cuestión de tiempo. And they said when we do that, we're going to own everything. Y dijeron, cuando hagamos eso, seremos dueños de todo. And that group was the Gay and Lesbian Educational Network. Y ese grupo era la red educativa, ¿verdad? Gay y lesbiana. And from the 1980s forward, Y desde los 1980s en adelante, they drove those goals into the U.S. school system empujaron esas metas en el sistema escolar de los Estados Unidos. to show you how that impacted the young people. Y para enseñarles cómo eso impactó a la juventud, In 2012, en el 2012, in our national elections, en nuestras elecciones nacionales, for the first time in the history of the United States, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, 3 of our states 3 de nuestros estados voted to approve gay marriage. votaron para elegir el derecho al matrimonio entre homosexuales. And what we found out when we studied the polling results, Y lo que descubrimos cuando estudiamos todo esto de las elecciones, that the group of voters that voted it in era que el grupo de votantes que había elegido esta opción were aged 30 and under. tenían desde 30 años hacia abajo. These people had been educated under the goals that we just told you about. Esta gente había sido educado bajo las metas que les acabo de contar. They were taken captive by false ideas. Fueron tomados cautivos por falsas ideas And they made a decision and act y tomaron una decisión, hicieron una acción to approve something that God does not. para aprobar algo que Dios no aprueba. We must never forget No nos podemos olvidar that the main target in every culture war is our que el children. blanco principal en toda guerra cultural son nuestros niños. Now here's where it really applies to you and me. Ahora, aquí es donde realmente aplica para ti y para mí. Dr. Dobson said El doctor Dobson the main front will be fought on educational turf. dijo que el frente principal sería el campo educativo. You and I are in the front lines of the battle every day. Tú y yo estamos en esa fila delantera de esa batalla. You are not going into the classroom just to teach a subject. No entran al aula solo para enseñar una materia. You are going into the classroom to influence lives. Entran al aula para influenciar vidas. And you are going to communicate ideas. Y vas a comunicar ideas. And you are going to be competing against a culture war that wants to capture our children. Y vas a competir en una guerra cultural que quiere capturar a nuestros niños. Mr. Ken Ham and Greg Hall, El señor Ken Graham y Greg Hall, who wrote the book Already Compromised, que escribieron el libro Ya Comprometidos, said the enemies of Christian faith dijeron que los enemigos de la fe cristiana learned a long time ago where to wage war aprendieron hace mucho dónde hacer la batalla, in the education of our youth. en la educación de nuestros jóvenes. They understood the influence Ellos entendieron la influencia they could gain que podían ejercer by this daily captive audience. por medio de este público cautivo. I want to share with you this morning an example in the Bible Quiero compartir con ustedes esta mañana un ejemplo en la Biblia where a generation lost the culture war. donde una generación perdió una guerra cultural. You will find it in Hosea chapter 4 verse 1. Lo va a encontrar en el libro de Oseas capítulo 4 verso 1.
here it says the Lord had a charge against his people. Dice aquí, el Señor ha presentado cargos en contra de su pueblo. God said there is no faithfulness. Dios dijo, no hay fidelidad, There is no love. ni bondad, There is no acknowledgement of God in the land. ni conocimiento de Dios en tu tierra. What God was saying is, you don't know who I am anymore. Lo que Dios estaba diciendo era, ya no saben quién soy yo. And when I look across my own country, Y cuando miro mi propio país, they don't recognize God anymore. ellos no reconocen a Dios ya. And I think you could look across the DR Y quizás pueden mirar aquí en la República Dominicana and you would say that there are many lost people y pudieras decir que hay muchas personas perdidas and they don't recognize God either. y ellos tampoco reconocen ni conocen a Dios. But that's not who God was referring to. Pero no era a esas personas a quien Dios se estaba refiriendo. He was talking about the nation of Israel. Él estaba hablando acerca de la nación de Israel. They had developed a false image of God. Habían desarrollado una imagen falsa de Dios. God's own people did not recognize him anymore. El mismo pueblo de Dios no podían reconocerle. And unfortunately, I see that in the body of Christ today. Y desafortunadamente yo puedo ver eso en el cuerpo de Cristo hoy. We have formed an image of God that fits what we want him to be. Hemos formado una imagen de Dios que se adecua a lo que nosotros queremos que Él sea. And we don't see him as that eternal self-existent God Y no lo vemos como ese Dios eterno que existe en sí mismo, who created everything quien creó todas las cosas and is holy, y es santo, high and set above everyone. alto, más alto que todos los demás. Just like we sang about this morning in that first song, How Great Thou Art. Así como cantábamos en esa primera canción esta mañana, cuán grande es Él. To show you an illustration of what I found in my country. Para mostrarles una ilustración de lo que yo encontré en mi país, Right after the terrorist attack on our World Trade Centers, justo después del ataque terrorista el 11 de septiembre sobre las Torres Gemelas, there was an advertisement in Time magazine. salió un anuncio en la revista Times. And you see this ad on your screen. Y pueden verlo aquí en pantalla. And you have Eastern men dressed in Eastern garb. Y tienen un hombre del Medio Oriente, ¿verdad? Vestido de acuerdo a su cultura. And down in the fine print, Y debajo, en las letras pequeñitas, it said that America's diversity is united under one ideal. dice que la diversidad de América está unido bajo un ideal. And then in more fine print, it identified what that one ideal was. Y entonces identificaba cuál era ese ideal. Where the caption reads, Donde lee God, Allah, Dios, Alá, Krishna, Krishna, Wahaguru, Wahaguru, Jehovah, Jehová, bless America. bendiga a América. I am so sad to report to you this morning Estoy tan triste de tener que reportarles esta mañana that when you hear the term God bless America que cuando escuchas el término Dios bendiga a América, in my country, en mi país, it means God can bless, any God can bless America. quiere decir que cualquier Dios puede bendecir a América. They are denying that there's only one true God. Están negando la realidad de que solo hay un Dios verdadero. And here in Hosea chapter 4, Y aquí en Oseas capítulo 4 it gives us instructions on how not to lose a culture war. nos da instrucciones de cómo no perder una guerra cultural. In first it says God's leaders and teachers were not teaching truth. Primero, los líderes y los maestros de esa nación no estaban enseñando la verdad. That's what that passage means, Eso es lo que significa ese pasaje, where God says, my children are being destroyed for lack of knowledge. donde Dios dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. If they were being destroyed by lack of knowledge, Si estaban siendo destruidos por falta de conocimiento, that means that people were stopped teaching truth. eso quiere decir que no había nadie que enseñara la verdad. We cannot allow that to be said of us. Nosotros no podemos permitir que se diga eso de nosotros. You cannot allow your students to be destroyed for lack of knowledge. No pueden permitir que sus alumnos sean destruidos por falta de conocimiento. And the only way you can avoid that Y la única manera de evitar eso is to make sure you're teaching truth. es asegurarte que estás enseñando la verdad.
It goes on and says, continúa diciendo, God's leaders and teachers were ignoring God's law. Los líderes y los maestros ignoraban la ley de Dios. Sometimes we read those types of verses A veces leemos ese tipo de versículo and we don't understand what God is really meaning. y no entendemos lo que Dios realmente quiere decir. And what he is saying is this. Y lo que Él está diciendo es esto. You're living like the world. Están viviendo como el mundo. You're not following my guidelines. No están siguiendo mis principios. You're intermarrying with the culture. Están casándose con la cultura. You're no different than what the world is. No son distintos a lo que es el mundo. And that's what was happening back in Israel's day. Y eso era lo que estaba ocurriendo en ese tiempo en Israel. But the devastating result of the war is most dangerous. Pero el resultado devastador de esto fue tremendo. And when I read this, it made me shudder. Y cuando leí esto me puse a temblar. Because God said, since you are ignoring my law, Porque Dios dijo, como están ignorando mis leyes, I will ignore your children. voy a ignorar sus hijos. Sometimes we get real worried about that. A veces nos preocupa eso. And we say, well, that's back in Old Testament times. Y decimos, bueno, eso es en el Viejo Testamento. But we also testify to the truth Pero también testificamos a la verdad that God never changes. de que Dios no cambia. He's immutable. Él es inmutable. If God doesn't change, Si Dios no cambia, then God's ways don't change. entonces los caminos de Dios no cambian. And if we ignore God's law today, Y si ignoramos la ley de Dios hoy, because he is unchangeable, como Él es inmutable, he will ignore our children. Él va a ignorar a nuestros hijos. One of the things that has burdened my heart Una de las cosas que ha cargado mi corazón is that every time a generation loses the culture war, es que cada vez que una generación pierde esta guerra cultural, the ones who suffer the greatest los que sufren más are the next generation. son la próxima generación. We can survive the culture war today at our age. Nosotros podemos sobrevivir esta guerra cultural a nuestra edad. I am much closer to going to be with God in heaven. Yo estoy mucho más cerca de irme a estar con Dios en el cielo. But I fear for my children and grandchildren Pero temo por mis hijos y por mis nietos. because they're going to live in a world that I created. Porque ellos van a vivir en un mundo que yo creé. And the majority of my generation in my country Y la mayoría de mi generación en mi país have not trained up the next generation biblically. no ha instruido en la palabra de Dios a la próxima generación. And we are starting to reap the results of that type of false education. Y estamos empezando a cosechar los resultados de ese tipo de falsa educación. There is another writer in the U.S. Hay otro escritor en los Estados Unidos. His name is Dinesh D'Souza. Su nombre es Dinesh D'Souza. And he goes around the world debating the militant atheist. Y él va debatiendo a aquel que es ateo. And in a recent book, he made this following statement. Y en un libro reciente hizo la siguiente declaración. He said, the atheist strategy can be described in this way. La estrategia atea puede ser descrita de esta manera. Let the religious people breed them, Permitan que los religiosos se reproduzcan and we will educate them to despise their parents' beliefs. y nosotros les enseñaremos a odiar las creencias de sus padres. He said, you can go ahead and have all the children you want, Él dice, bueno, tomen todos los niños que quieran, but then you send them to our schools, pero entonces envíelo a nuestra escuela, the public or state schools, a esas escuelas públicas del Estado, and we will go and take them captive through false ideas. y nosotros lo vamos a cautivar a través de ideas falsas. And we will cause your children and grandchildren Y cogeremos a sus hijos y nietos to despise your very y les beliefs. enseñaremos a odiar sus propias creencias. I thought that was a very rash statement for him to make. Me pareció un enunciado muy radical, But then he gave several quotes that proved what he said was true. pero entonces dio varias citas que mostraban que era verdad. One of the most alarming quotes Y una de las citas que más me impactó was by Dr. Richard Rorty. fue por el doctor Richard Rorty.
He was a professor at the University of Virginia, quien era un profesor en la Universidad de Virginia, where I received my 2 degrees. donde yo recibí mis 2 títulos. And he made this statement. Y él hizo este enunciado. Secular professors in the university Los profesores seculares en las universidades ought to arrange things so that students who enter as bigoted deberían arreglárselas para que los estudiantes que entren como religiosos, homophobic religious fundamentalists fundamentalistas, homofóbicos y fanáticos, will leave college with views more like our own. salgan de la institución con una visión más como la nuestra. Students are fortunate to find themselves Los estudiantes son afortunados de encontrarse under the benevolent Herrschaft of people like me bajo el benevolente Herrschaft, mando de personas como yo, and to have escaped the grip of their frightening, vicious, dangerous parents. y de haber escapado del control de sus aterradores, feroces y peligrosos padres. Can you believe that? ¿Puedes creerlo? What he is saying is this. Lo que él está diciendo es esto. How many in here are parents? ¿Cuántos de ustedes que están aquí son padres? Ah, yes, a lot of us. Muchos de nosotros. He's saying that if you believe in biblical truth, Él dice que si tú crees en las verdades bíblicas, you are frightening, vicious, dangerous people. tú eres aterrador, feroz, ¿verdad? Y guapo. And we've got to help your children escape you. Y debemos ayudar a tus hijos a escaparse de ti. So he goes on and says, we're going to go right on trying to discredit you. Y entonces sigue diciendo, vamos a ir directo a desacreditarles In the eyes of your children, delante de los ojos de sus hijos, trying to strip your fundamentalist religious community tratando de quitar los fundamentos religiosos de una comunidad of dignity, digna, trying to make your views seem silly. tratando de mostrar que sus puntos de vista parecen tontos. In other words, when they come into our classrooms En otras palabras, cuando entren a nuestras aulas with some of your foolish ideas, con algunas de las ideas tontas de ustedes, we're going to isolate them and attack them. los vamos a aislar y los vamos a atacar. And we're going to make those views seem so silly Y vamos a hacer parecer esos puntos de vista tan tontos that they won't even bring them up for discussion. que ellos ni siquiera lo discutirán. And we are seeing that happen day in and day out. Y estamos viendo cómo eso ocurre día tras día. In the United States at this time, En los Estados Unidos en este momento it is estimated that 70% se estima que el 70% of today's young people de los jóvenes de hoy will walk away from their faith within 2 years of leaving high school. van a apartarse de su fe a partir de 2 años después de haber terminado la secundaria. It is important that you and I understand the current state of today's culture war. Es importante que tú y yo entendamos el estado actual de la guerra cultural de hoy. When the new millennium came into place, Cuando entró el nuevo milenio, Dr. Ravi Zacharias addressed Amsterdam 2000. el doctor Ravi Zacharias en Amsterdam 2000, At that convention en esa convención of thousands of evangelists and preachers, de miles de evangelistas y predicadores, he said that there have been major culture changes él dijo que habían habido cambios culturales mayores in the last 25 years en los últimos 25 años all around the world. alrededor de todo el mundo. These culture changes are not limited to any one country. Estos cambios culturales no están limitados a un país en específico. Now remember, this was back in 2000. Ahora recuerden, esto es allá en el 2000. We are now 14 years later, Ya han pasado 14 años. and these culture changes have become more ingrained in all of society. Y estos cambios culturales ya se han engranado más en toda la sociedad. The first change he talked about El primer cambio al que él se refirió was the willingness of atheism to live with its consequences. fue la disposición del ateísmo a vivir con sus consecuencias. And here's what Ravi said. Y esto fue lo que dijo Ravi. He said, we've always had atheists, Él dijo, siempre hemos tenido ateos, but this is the first time in human history pero esa es la primera vez en la historia de la humanidad where society wants its consequences. en donde la sociedad quiere sus consecuencias. He went on to share an example Continuó y dio un ejemplo that is shocking.
que es realmente, ¿verdad? He talked about walking into a university classroom Que es realmente asombroso. Él dijo que entró a una aula universitaria and asking the students that if he were to bring a little baby into the classroom y les preguntó que si él traería un bebé al aula and he would cut that baby up into pieces, y cortaba ese bebé en pedazos, would I have done anything evil? ¿habré hecho algo malo? The students' response was unanimous. La respuesta de los estudiantes fue unánime. We would not like you doing that, No nos gustaría que hicieras eso, but we would not call it evil. pero no lo llamaríamos malo. I had the same reaction. Yo tuve la misma reacción. It is breathtaking Te quita el aliento. that they would go and think that something like that is not an evil act. Pensar que algo así no es algo malo, malvado. But that is what they're talking about in college classrooms. Pero así es que se está hablando en las aulas universitarias. Many years ago, they were arguing whether the Holocaust was evil. Hace años atrás discutían si el holocausto había sido maligno, malo. Now they're debating whether today's terrorist attacks are evil. Pero ahora se debate si los ataques terroristas fueron malos, malignos. And they say that they're not. We just don't understand other people. Y dicen que no es que son malos, sino que no entendemos a los demás. Another difference that Ravi saw in society Otra diferencia que vio Ravi en la sociedad was the rise of Eastern religions era el crecimiento de la religión oriental and the denial of the uniqueness of Jesus Christ. y el rechazo a la singularidad de Cristo. This is something that's sweeping across Christianity also. Esto es algo que está arrasando a través del cristianismo también. I was doing some research out on the internet, Yo estaba haciendo una investigación en el internet and I came across the Josephson Institute of Ethics. y llegué al Instituto Josephson de Ética. This is supposed to be a very conservative think tank on ethics. Ese es un grupo ético muy conservador. And they were talking about ethical decision making. Y estaban hablando acerca de la toma de decisiones éticas. And they made the statement that the golden rule has a long history. Y dijeron que el enunciado de la regla de oro tiene una historia muy larga. Does everybody understand what the golden rule Todo el is? mundo recuerda cuál es la regla de oro. We should not do to others what we want done to us. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. But then here's what they did. Pero entonces esto fue lo que hicieron. They first listed a quote by Confucius and put 500 BC next to it. Primero pusieron una cita de Confucio y pusieron el año 500 antes de Cristo. Then they made a similar statement Entonces hicieron un enunciado similar by Aristotle in 325 BC. por Aristóteles en 325 antes de Cristo. They listed another one from the Mahabharata Hicieron otro enunciado del Mahabharata in 200 BC. en el 200 antes de Cristo. Then they go and list a quote by Jesus in 30 AD. Entonces toman una cita de Jesús y ponen 30 años antes de Cristo. Now many people say, well, that's Después de good Cristo. Después de Cristo, perdón. Muchos dirían, bueno, eso es bueno. because they're putting Jesus in there. Porque están poniendo a Jesús ahí. But there's a very subtle attack there. Pero ahí hay un ataque muy sutil. They list Jesus after all these others, Ponen a Jesús después de todos los demás. which is teaching the idea that what? Jesus is just another good teacher. Lo que expone la idea de que Jesús fue sencillamente otro buen maestro. In fact, he got that from others. De hecho, parece que tomó la idea de los demás. They forgot that it's also in the Old Testament much before Confucius. Parece que se les olvidó que está en el Antiguo Testamento mucho antes de Confucio. But my point is this. Pero mi punto es este. There is a denial of the uniqueness of Jesus Christ. Hay una negación del carácter único de Cristo. That Jesus Christ is not the way, the truth, the life. Jesucristo no es el camino, ni la verdad, ni la vida. That we can pull from all other religions Que podemos tomar de todas estas otras religiones and come up with our own modern day form of Christianity. y llegar a nuestra forma moderna de cristianismo. And it's destroying our children. Y está destruyendo a nuestros hijos. A third
difference that Ravi saw in culture Un tercer cambio que vio Ravi en la cultura was the lost center of cultural molding. era el centro perdido del modelo cultural. We have lost our center of conscience. Hemos perdido el centro de la conciencia. Again, Ravi used a very horrifying example. Nuevamente Ravi usó un ejemplo devastador. And he talked about an airline that took off from Lima, Peru, Y habló de una aerolínea que despegaba desde Lima, Perú, many years ago and was flying out into the fog. hace muchos años atrás y estaba volando hacia la neblina. And the pilots were following the instruments, Y los pilotos estaban llevando de los instrumentos and it ended up flying directly into the mountains, killing everyone. y terminaron volando directamente a una montaña, matando a todos los que estaban a bordo. And after the crash, they were listening to the pilot's discussion. Y luego del choque estaban escuchando la discusión entre los pilotos. And one pilot says, "It doesn't seem right. I think we're going into danger." Y un piloto le decía al otro, no me parece que todo está bien, creo que estamos en peligro. And the pilot argued, "No, the instruments are telling us we're right." Y el otro piloto le contestó, no, los instrumentos dicen que estamos en la vía correcta. In further investigation, they found out some troubling news. Y en investigaciones futuras se dieron cuenta de algunas cosas realmente preocupantes. The plane had gone into some major maintenance. El avión estaba recibiendo tratamiento de mantenimiento. And after they finished the maintenance, they were going to wash the plane Y luego de terminar el mantenimiento iban a lavar el avión. so that the instruments on the outside of the plane weren't damaged. Para que los instrumentos en la parte exterior del avión no fueran dañados, They put masking over those sensors, le pusieron una capa protectora a esos sensores. and they never took them off. Y nunca se lo quitaron. So they were following the instruments, Entonces se estaban llevando de los instrumentos and they thought they were getting accurate readings. y pensaban que lo que estaban leyendo estaba correcto. But since those sensors had been masked, Pero como los sensores habían sido recubiertos, they followed them right into the mountains. siguieron a los instrumentos y se estrellaron con la montaña. We have a whole generation of young children Tenemos toda una generación de niños whose moral conscience que tienen una conciencia moral has been covered by false ideas. que ha sido cubierta por ideas falsas. And we're sending them out into life, Y lo estamos enviando al mundo, a la vida, flying into the fog of this culture. volando, entrando a la neblina de esa cultura. And they're trying to make sense out of Y everything. están tratando de ver cómo logran hacer sentido de lo que está ocurriendo. But their conscious minds are being masked by false ideas. Pero sus mentes conscientes están enmascaradas de ideas falsas. And they're heading for the mountains, people. Y están caminando hacia la montaña. And you are the ones that are in the breach. Y son ustedes que están en la brecha. You must get those masked ideas off their minds Necesitan quitar esas ideas falsas de sus mentes so they can see truth. para que ellos puedan ver la verdad. And they can go and fly through the mountains and cut through there with accuracy. Y puedan volar entre las montañas sin chocar. Otherwise, they're going to crash. De lo contrario, eso es justo lo que va a ocurrir. Os Guinness, in his book, Os Guinness, en su libro, Fit Bodies, Fat Minds, Cuerpos sanos pero mentes gordas, said this: dijo esto: "We are people with a true, sometimes a deep experience of God. somos personas con una real y a veces profunda experiencia de Dios, But we are no longer people of truth." pero ya no somos un pueblo de verdad. We enjoy getting together and experiencing God Disfrutamos juntarnos y experimentar a Dios and have good feelings about God. y tener buenos sentimientos acerca de Dios, But we are not people of this book. pero no somos personas de este libro. We don't understand what it means. No entendemos lo que esto significa. We are not studying it like we should. No lo estamos estudiando como deberíamos. And Guinness says when we're no longer people of truth, Y Guinness dice que cuando ya no somos un pueblo de verdad, we're not going to think Christianly. no vamos a pensar como cristianos. We're not going to think in line with absolute truth. Nuestro pensar no va a estar alineado a una verdad absoluta. And Guinness believes that Christians have been
forced into a false role Y Guinness cree que los cristianos han sido llevados a un rol falso, where we're just serving as cultural imitators donde solamente estamos imitando la cultura, rather than originators. en vez de ser los originadores de la cultura. And our children Y nuestros hijos want originals. necesitan lo original. They want something that's authentic, Necesitan algo auténtico. something that they can put their life faith in. Algo donde puedan poner la fe de sus vidas. And we must become again people of truth. Y necesitamos convertirnos nuevamente en un pueblo de verdad. It's important to have that experience of God in our worship. Es importante tener esa experiencia de Dios en nuestra adoración. But that experience of God should flow out of our knowledge. Pero esa experiencia de Dios debe surgir, debe venir desde nuestro conocimiento. Focus on the Family has put out a project called the Truth Project. Enfoque en la familia ha empezado un proyecto que se llama el Proyecto de la Verdad. And this is a whole training on biblical worldview. Y eso es todo un entrenamiento acerca de una cosmovisión bíblica. And what the major question asked in that series is, Y la pregunta principal en esa serie es esta. do you really believe what you believe is true? ¿Realmente crees en lo que crees que es verdad? What it's really getting to, do we really believe what we say we believe is really true? ¿Realmente creemos que lo que decimos que creemos es la verdad? Now, we all say that God is omniscient. Todos decimos que Dios es omnisciente. Can I get an amen? ¿Pueden decirme amén? Okay. Okay. We all say that God is omnipresent. Todos decimos que Dios es omnipresente. Amen? Good. Bien. Do you believe he's all powerful? ¿Crees que Él es todopoderoso? Good group. Buen grupo. If God is all knowing Si Dios todo lo sabe and God is present everywhere, y Dios está en todo lugar, someone has defined it this way. alguien lo definió así. Everywhere there is God. Donde quiera que exista, donde haya un lugar, ahí está Dios. Sometimes I thought that omnipresent meant something different. Y a veces yo pensaba que omnipresente significaba otra cosa. I thought, well, God is with me here, Pensaba, bueno, Dios está conmigo aquí, and if I go outside, he will be there with me. y si yo salgo afuera, Él estará conmigo allá también. The reality is he's already out there La realidad es que ya Él está allá afuera, while he's still with me. aún estando aquí adentro conmigo. Everywhere there is, he's there already. Donde quiera que exista un lugar, Él está ahí. And not only that, he knows everything. Y no solo eso, Él sabe todo. He knows your very thoughts. Él sabe cada uno de tus pensamientos. What do you think of me? ¿Qué piensas de mí? I asked that to my students once, Yo le hice esa pregunta a mis estudiantes una vez. and I could tell by their looks that they didn't think highly of me. Y me di cuenta por sus miradas que no pensaban muy alto de mí. But they didn't realize that God knew what they were thinking. Pero no se daban cuenta de que ya Dios sabía cómo ellos pensaban. See, if we really believe that God knew everything, Ven, si realmente creyéramos que Dios sabe todo and he was everywhere, y que Él estaba en todo lugar, would we still talk about other people like we do when they're not here? ¿todavía hablaríamos de las personas como hablamos de ellas cuando no están ahí? Ooh. Uh, Around the teacher room, ahí en el salón de profesores. would we talk about our students the way we sometimes do? ¿Hablaríamos de nuestros alumnos como hablamos de ellos en momentos? Would we go to the internet and look on things on the internet if we believed God was everywhere? ¿Fuéramos a ver algunas cosas que vemos en el internet si creyéramos que Dios está en todo lugar? What our students need, Lo que nuestros estudiantes necesitan they need men and women who are true to their faith, son hombres y mujeres que son leales a su fe, who live as they really believe que viven realmente como si creyeran, that what they say they believe que lo que ellos dicen is really true. es realmente verdad.
And that's what you and I must do every single day. Y eso es lo que a ti y a mí nos toca hacer todos los días. Not just when we have a textbook open and teaching a lesson. No solo cuando tenemos un libro abierto y estamos enseñando una lección. We've got to do it when we're walking in the hallways, Tenemos que hacerlo cuando estamos caminando en el pasillo, when we're talking to them at lunch, cuando estamos hablando con ellos durante el recreo, when we're at one of their sporting events, cuando estamos en una actividad deportiva, when I'm out there in everyday life. cuando estoy simplemente viviendo la cotidianidad. I've got to live as if this is really true. Yo tengo que vivir como que este libro es cierto. It's our only hope in the culture war. Es la única esperanza que tenemos en esta guerra cultural. I want to go and just talk a little bit about the impact education has on the culture war. Yo quiero hablar un poquito acerca del impacto que tiene la educación en esta guerra cultural. If I were to ask teachers, what is the major business of education? Si yo le fuera a preguntar a los maestros cuál es el negocio de la educación, Some would say teaching history, algunos van a decir, bueno, enseñar historia, or teaching math or science, o enseñar matemáticas o naturales, or Spanish or English. o enseñar inglés o español. But I would tell you that the major business of education is much different. Pero yo te diría que el centro de educación es muy diferente. It is the communication of ideas. Es la comunicación de ideas. And what you have to understand Y lo que necesitas entender is that no matter what subject you're teaching, es que sin importar la materia que estés enseñando, you are teaching your values. estás enseñando tus valores. You are teaching your ideas to your Es- students. Estás enseñando tus propias ideas a tus estudiantes. They may forget A ellos se les podrá olvidar what you said, lo que tú dijiste, but they will never forget how you lived. pero ellos nunca olvidarán cómo viviste. They will never forget the ideas that you put into their minds. Nunca olvidarán las ideas que trataste de poner en su mente. God has made our minds in a fabulous way. Dios ha diseñado nuestras mentes de una manera fabulosa. Everything that goes into the mind stays there. Todo lo que entra a la mente se queda ahí. It is recorded for all time. De alguna manera está grabado para todos los tiempos. And if you keep putting more ideas of the same type Y si sigues poniendo ideas del mismo tipo, into your minds, it starts reinforcing those ideas. adentro de tu mente se empiezan a reforzar las ideas. And eventually it will come out as an act. Y eventualmente se convertirá en una acción. I read a little quote several years ago. Leí una cita algunos años atrás And it goes like this. y decía así: Sow a thought, reap an act. siembra un pensamiento, cosecha una acción. Sow the act, reap a habit. Cosecha la acción y cosecharás un hábito. Sow the habit, reap a character. Siembra un hábito y cosecha un carácter. You keep sowing that character, you're going to reap your destiny. Y si sigues sembrando ese carácter, vas a cosechar tu destino. And it all starts with one thought. Y todo comienza con un pensamiento. Not only does the brain take everything in, No solo toma todo lo que entra el cerebro, but it does not discern what is good or evil. pero no discierne lo que es bueno y lo que es malo. It takes everything in as being equal. Toma todo lo que entra como algo igual. So we must communicate truth to our students in everything we teach. Así que tenemos que comunicar verdad a nuestros estudiantes en todo lo que enseñamos. And the reason why this is so important Y la razón por la que esto es tan importante is that all ideas have consequences. es que toda idea tiene consecuencia. Author Chuck Colson El autor Chuck Colson said that history is just a recording dijo que la historia es una grabación of the rise and fall of great ideas de el subir, ¿verdad? Y la destrucción de grandes ideas. and the resulting actions that come from those ideas. Y las acciones que resultaron de esas ideas. Many decades ago, Hace muchas décadas atrás, a very dangerous man named Adolf Hitler un hombre muy peligroso llamado Adolfo Hitler had the idea where he could create a master race. tenía la idea de crear una raza suprema. And as that idea rose through their schools, Y así como esa idea se levantaba en las escuelas, a generation of young people grew up believing that teaching. una generación de jóvenes se levantó creyendo esa enseñanza.
and millions of Jewish people were killed. y millones de personas judías fueron asesinadas. And many others in other countries were killed as Hitler took over. Y muchísimos otros fueron asesinados así como Hitler iba invadiendo. But it came from the rise of one false idea. Pero vino desde el levantamiento de la propagación de una sola idea. And one of the major ways he did it was through the schools. Y una de las maneras principales en la que él hizo esto fue a través de las escuelas. Again, author Chuck Colson says this. Nuevamente el autor Chuck Colson dice lo siguiente. One of the first actions taken by revolutionary governments Una de las primeras acciones tomadas por gobiernos revolucionarios is to place all educational agencies under the direct control of the state, es tomar control el gobierno de todas las agencias educativas, giving schools a central hand in building a society. dándole a las escuelas una mano central en edificar la sociedad. And if you look over the annals of history, Y si miras, ¿verdad?, toda la historia, you will find when a revolutionary country took control, vas a encontrar que cuando un país revolucionario tomó el control, they get control of two agencies. controlan dos cosas. The media, El medio, la comunicación, which takes care of the news and what's communicated through TV and newspapers, que se encarga de las noticias, lo que sale en el periódico, las televisiones, and the educational system. y el sistema educativo. I had opportunity and privilege to travel to the former Soviet Union, Yo tuve la oportunidad y el privilegio de ir a lo que era la Unión Soviética and there we were invited to train teachers on a biblical worldview. y fuimos invitados a entrenar a maestros sobre una cosmovisión bíblica. This was between 1989 and 1992, Esto fue entre el 1989 y el 1992, right after the fall of the massive Soviet empire. justo después de la caída del Imperio Soviético. And what we understood was that they kept control over that whole empire Y lo que entendimos era que controlaban todo el imperio through their schooling. a través del sistema educativo. To teach in a Russian school, Para enseñar en una escuela rusa, you had to pass 2 courses in atheism. tú tenías que cursar 2 materias en ateísmo. And they would instill truths that were false ideas to their students. Y fomentaban, ¿verdad? Le daban a los niños estas ideas falsas. I will never forget one Russian teacher. Nunca me olvidaré de una maestra rusa. It was the 3rd day of a conference and we were covering the resurrection of Jesus Christ. Era el tercer día de una conferencia y estábamos cubriendo la resurrección de Cristo. And in an audience of about 600 teachers, Y en una audiencia de alrededor de 600 maestros, this one woman stand up and started weeping and wailing. esta mujer se puso de pie y empezó a llorar y a gemir. She pushed her way out of the aisle. Ella se salió del lugar donde estaba sentada. She actually went up on the platform Ella subió a la tarima, and took the microphone from our speaker tomó el micrófono de aquel que estaba hablando and started wailing into the microphone. y empezaba a llorar por el micrófono. As she was doing that in Russian, Y mientras ella se estaba haciendo esto y hablando algo en ruso, all the Russians took their headphones off just to listen to her. todos los rusos se quitaron los audífonos solo para poderla escuchar. All of us put our headphones on to hear what she was Y saying. el resto de nosotros se puso los audífonos para poder entender lo que ella estaba diciendo. And here's what she said. Y esto era lo que ella estaba diciendo. This God cannot save me. Este Dios no puede salvarme. I am too much of a sinner. Yo soy demasiado pecadora. I have taught my students for 20 years that there is no God. Yo le he enseñado a mis alumnos por 20 años que no existe Dios. I have sent them to hell. Yo los he enviado al infierno. She understood this truth, Ella entendió esta verdad, that the main business of education is communicating ideas. de que el punto central, el negocio de la educación es comunicar ideas. And she realized she had been taught false ideas. Y se dio cuenta que a ella le habían enseñado una idea falsa. And she had taught those ideas to her students Y entonces que ella había enseñado esas mismas falsas ideas a sus alumnos, who had believed them. quienes la habían creído. And she felt she had sent them to hell. Y sintió que los había enviado al mismo infierno. Now the good end of the story Ahora, el final feliz de esa historia is that we were able to take her aside es que pudimos tomar la parte
and share the tremendous gospel of Jesus Christ with her, y compartir el tremendo evangelio de Jesucristo con ella. and that he can save all sinners. Y la realidad de que Él puede salvar a cualquier pecador. And she put her faith in Jesus Christ. Y ella puso su fe en Jesucristo. Now she can go into the classroom, Ahora ella puede entrar al aula. and she can teach her students the real truth, Y ella puede enseñarle a sus alumnos la real verdad that there is a God de que hay un Dios who loves them, que nos ama, who sent his son to die on the cross. que envió a su hijo a morir en una cruz. And through that death, burial, and resurrection, Y a través de su muerte y resurrección, they can have eternal life. ellos pueden tener vida eterna. So we've got to understand throughout history Entonces tenemos que entender que a través de la historia, that education has always had a significant influence on the culture war. que la educación siempre ha tenido una influencia significativa en esta guerra cultural. Look at what some other men have said in the past. Miren lo que han dicho otros hombres en el pasado. One man said, just give me 4 years to teach the children, Un hombre dijo, dame 4 años para enseñarle a los niños. and the seed that I have sown will never be uprooted. Y la semilla que siembre nunca será desarraigada. That man was Vladimir Lenin. Y ese hombre era Vladimir Lenin. He said, all I got to do is have 4 years and I will have them. Él dijo, lo único que necesito son 4 años para tenerlos. Another man said, education is a weapon Otro hombre dijo, la educación es un arma whose effect depends on who holds it in his hands, cuyo efecto depende de quién la tiene en sus manos at whom it is aimed. y a quién se busca enseñar. That was a student of Lenin's called Y es- Joseph Stalin. Y ese fue un alumno de Lenin que se llamaba Joseph Stalin. These two men understood that Es- education was a powerful weapon, Estos dos hombres entendieron que el arma poderosa era la educación. and they knew it had to be aimed at the right target. Y sabía que tenía que ser apuntada al blanco correcto. And once those ideas were in the hearts and minds of children, Y desde que esas ideas estuvieran en la mente y los corazones de esos niños, they will never become uprooted. nunca, nunca van a ser desarraigados. We saw the Russian people so hungry for truth. Vimos a ese pueblo ruso tan hambriento de la verdad. But if you look at them today, the roots of communism are still there. Pero si lo miras, aún hoy las raíces del comunismo están ahí todavía. And that ugly head is starting to rise up again Y esa cabeza fea está empezando a salir de nuevo. and take control of a new generation. Y tomar control nuevamente de otra generación. There was another man who had a dangerous quote, Hubo otro hombre que hizo una declaración peligrosa. and he said this: Y él dijo lo siguiente. we who are engaged in the sacred cause of education Nosotros que estamos en esta sagrada causa de educación, are entitled to look upon all parents debemos mirar a todos los padres as having given hostages to our cause. como quienes nos han dado rehenes a nuestra causa. Now, here's what he's saying. Ahora, escuchen lo que él está diciendo. A lot of you raised your hand as parents, Muchos de ustedes levantaron la mano diciendo que eran padres. and this man was telling you, Y ese hombre le estaba diciendo a usted, your children are hostages that you're giving to us. tus hijos son rehenes que me estás entregando. Not for your cause, but for our cause. No para tu causa, sino para la nuestra. And when I share that with people, parents in my country, Y cuando yo comparto eso con padres en mi país, they say, we would never do that. ellos dicen, jamás haríamos eso. But then I tell them that the man who said that Pero entonces les cuento que el hombre que dijo esto was Horace Mann, fue Horace Mann. and he is the father of our school system. Y él es el padre de nuestro sistema educativo. And most of the parents who said they would never do that Y la mayoría de los padres que dijeron que nunca harían eso, had their children in that system. tenían a sus hijos en ese sistema educativo. And they had given their children as hostages. Y le habían entregado a sus hijos como rehenes para su causa. We are starting to see some pastors stand up in our country and make some bold statements. Estamos empezando a ver algunos pastores que se levantan en nuestra nación a decir cosas bien osadas. One of those pastors is Erwin Lutzer. Y uno de esos pastores es Erwin Lutzer. He is the pastor of the Great Moody Church in Chicago. Él es el pastor de la iglesia Great Moody Church en Chicago. And he says that laws making education in public state schools compulsory Y él dice, ¿verdad?, que las leyes que están haciendo sobre la educación
have historically been found in the most totalitarian of governments, históricamente han sido halladas en los gobiernos más totalitarios, where state-sponsored indoctrination donde el adoctrinamiento patrocinado por el Estado was a major goal of the educational system. era una gran meta del sistema educativo. We've got to understand that there is always an agenda of ideas Tenemos que entender que siempre hay una agenda de ideas behind all educational systems. detrás de todo sistema educativo. He went on to say this. Continuó diciendo esto. Unfortunately, our schools are all too often indoctrination chambers. Desafortunadamente nuestras escuelas son con mucha frecuencia cámaras de adoctrinamiento, Where children come to be scrubbed of their trust of parents, donde los niños pasan a ser anulados de la confianza a sus padres, of their church, su iglesia and of their sexual identity, y su identidad sexual, and are force-fed a diet of secularism and immorality. y son forzados a una dieta de secularismo e inmoralidad. Again, I want you to understand, you and I are in the trenches of today's culture war. Nuevamente quiero que entiendan que tú y yo estamos en el mismo centro de esta guerra cultural. One of our presidents, Abraham Lincoln, Uno de nuestros presidentes, Abraham Lincoln, made the statement, hizo la siguiente declaración. the philosophy of the schoolroom in one generation La filosofía de un salón de clases en una generación will be the philosophy of government in the next. será la filosofía de gobierno de la próxima generación. I believe that to be true, Yo creo que eso es verdad, but I believe it needs to be adjusted just a little bit. pero creo que necesita ser ajustado un poquito. I would put it this way. Yo lo diría así. The philosophy of the schoolroom in one generation La filosofía del aula de una generación will be the philosophy of an adult generation in the next generation, será la filosofía del adulto en una próxima generación. who will vote those ideas Quien van a votar por esas ideas into office a las oficinas gubernamentales and then make that philosophy of government in the following generation. y entonces crearán la filosofía del gobierno para la próxima generación. So what have we shared with you this morning as we start the convention? Entonces, ¿qué hemos compartido con ustedes así como hemos empezado esta conferencia? We go back to Paul's warning to the church in Colossae. Volvemos al aviso de Pablo a la iglesia de los Colosenses. You and I must beware. Tú y yo tenemos que tener We cuidado. cannot be taken captive by false ideas. No podemos ser tomados cautivos por falsas ideas. Because if we're taken captive by false ideas, Porque si nosotros somos tomados cautivos por falsas ideas, we can never protect our children from being taken captive like that. nunca pudiéramos proteger a nuestros hijos de ser tomados cautivos por falsas ideas. And we've got to understand how important our role is in the culture war. Y necesitamos entender cuán importante es nuestro rol en esta guerra cultural. Because the culture war is a battle for the hearts and minds of our children. Porque esta guerra cultural es una batalla para las mentes y los corazones de nuestros niños. And we are the ones who are going to be in the front lines of the battle. Y somos nosotros que vamos a estar en esas filas delanteras de esta batalla. And we must always go in armed with truth Y debemos siempre entrar armados con la verdad, as we fight this battle. así como libramos esta batalla. And when we do, Y cuando lo hagamos, we will find that we will be able to go and prepare the next generation to serve Jesus Christ. vamos a encontrar que vamos a poder preparar a la próxima generación para servir a Jesucristo. May God bless you as you fight the culture war. Que Dios les bendiga así como libran esta batalla cultural.